la inscripción jeroglífica es una inscripción sagrada y mágica. Su propósito no es solo comunicar, sino que también es manifestar, asegurar que algo permanezca en la realidad y siga existiendo. Pues los sacerdotes y las personas de clase alta tenían una religión muy compleja, muy diferente a la nuestra y también muy profunda. Eran personas con un gran conocimiento y una gran sabiduría del interior del ser humano. Eso lo digo mucho yo, que ese evento evoluciona también con nuestro avance tecnológico. Exacto, siguen siendo nuestros espejos. Los dioses egipcios eran espejos de los antiguos egipcios, ¿no? El dios medieval quizá sea el espejo de la gente de la Edad Media. Y los alienígenas son espejos de nosotros mismos en nuestra civilización occidental. Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Revelatio Podcast, ya saben, donde revelamos todas las cuestiones con los invitados y a disfrutar de las conversaciones. Hoy nos acompaña una experta en egiptología. Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Me alegro de que estés aquí, es un honor de verdad tenerte en el podcast. El honor es mío, muchas gracias por invitarme. Te sigo de hace tiempo y sé que vas a aportar y nos vas a aportar y vamos a aprender muchas cositas sobre el Antiguo Egipto, porque claro, zapatero a tus zapatos, ¿no? Esperemos. Eso es. Bueno, danos tus redes sociales y así la gente que no te conozca, porque seguramente habrá alguno que no te conozca, pues que pueda ir a verte. Pues muy sencillito, en YouTube estoy como Laura Egiptología y en Instagram igual, Laura Egiptología. Más fácil imposible, ¿eh? Sí, no me comí mucho la cabeza. Bueno, Laura, yo te he invitado aquí a este podcast porque creo que puedes aportar muchas más cositas al tema de Egipto, porque como he dicho, eres egiptóloga, ¿no? Uh-huh. Trabajas en una expedición, también, o sea, en una excavación, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, trabajo en un proyecto arqueológico que se llama Proyecto Yehuti y bueno, mi misión allí es como arqueóloga. Es un equipo muy grande y ellos llevan trabajando allí desde 2002. Es un proyecto muy largo, muy longevo. Muy largo, ¿no? ¿Pero porque el sitio es muy grande o porque...? La concesión es grande, sí. Creo que... Soy muy mala recordando los números, pero creo que me dijeron que es de 1000 metros cuadrados. Puede ser, tiene sentido. Creo, pero ya te digo que con los números los bailo todo el rato, pero es muy grande. Uh-huh. Y tenemos muchos tipos de tumbas de diferentes épocas. Tenemos tumbas del Reino Medio, tumbas del Reino Nuevo, tenemos tumbas excavadas en la roca, lo que se conoce como shaft o pozo funerario, tenemos capillas también de adobe. Digamos que las tumbas más famosas son las de Yehuti, que es la TT11 de Thiban Tum, tumba tebana, número 11, Yehuti, y la de Jeri, que es la TT12, que desde 2023 están las dos abiertas al público. Por si alguien va por la zona, pues puede visitarlas y disfrutar de ellas. Y yo que te quiero hacer una pregunta sobre esto, porque claro, no todo el mundo se echa una mochila a la espalda, por decir algo, y irse a excavar en la tierra para sacar cosas. ¿Qué es lo que te motivó a hacer estas cosas? O sea, a trabajar en lo que te preparaste, porque te preparaste en egiptología. En egiptología. ¿No? Sí, bueno, siempre me ha gustado mucho el Antiguo Egipto. También me ha gustado o me ha atraído mucho la vida de un trabajo de campo, que realmente luego es verdad que la egiptología tiene trabajo de campo, pero luego también tiene mucho trabajo de encerrarte en la biblioteca consultando libros y con el ordenador y con base de datos. Pero bueno, cuando era pequeña eso yo no lo sabía. Y me atraía mucho pues, el estar en contacto con la tierra y el estar en contacto con los objetos arqueológicos. Porque una obsesión que yo siempre he tenido es que me encantaría viajar en el tiempo. Ay, mira. Sí, es mi sueño. Estoy esperando, tengo fe en... ¿Pero al futuro o al pasado? Al pasado. El futuro no me interesa. A lo que vamos, pero bueno. Sí, al Antiguo Egipto. Me encantaría viajar al Antiguo Egipto. Y bueno, también a otras épocas, pero si tengo que elegir una, evidentemente elegiría en el Antiguo Egipto. Amigos, ya lo tenemos todo listo para el nuevo viaje a Egipto. Iremos nuevamente con nuestro gran amigo Cristóbal Toro a la tierra de los faraones. Y será
el 23 de abril al 5 de mayo del 2025. Pasaremos 2 noches en Luxor, 1 noche en Abidos, 4 noches de crucero por el Nilo, 1 noche en Abu Simbel y 4 noches en El Cairo. Y veremos cosas maravillosas, sobre todo porque nuestro grupo, la gente que quiera apuntarse, podrá ver de forma privada la Gran Pirámide. Entraremos de noche, saldremos de día y tendremos acceso incluso a la Cámara del Caos, la más desconocida. Veremos también el Serapeum, todos los templos prácticamente, y además, aparte del misterio que es lo que nos une, descubriremos muchos aspectos muy bonitos de la cultura egipcia y disfrutaremos de actividades como viaje en globo. Os aseguro que ver la puesta de sol en Egipto es muy bonito. En la descripción de este vídeo tenéis un enlace que os lleva a todo el itinerario con todos los detalles del viaje. Ahí es donde os podéis apuntar, Viajes Aladino, tenéis el enlace en la descripción. Y nada, os espero nuevamente en este nuevo viaje a las tierras del enigmático Egipto. Y si es verdad que todavía no existe una máquina del tiempo, que sepamos, yo tengo fe en que algún día la harán. Quién sabe, la tecnología nos sorprende cada vez más. Nos cobrarán caro, por los viajes. Eso sí, ya tengo que empezar a ahorrar para hacer viajecitos. Pero bueno, a día de hoy lo más cercano a viajar en el tiempo es excavar. Es excavar. Porque realmente excavas y quitando casos de estratigrafía invertida, tú vas atrás en el tiempo. Los últimos niveles de tierra depositados son los más modernos y conforme vas hacia abajo te vas adentrando en el pasado y vas leyendo todo lo que te va contando la tierra con los objetos que te van apareciendo, si te aparece alguno, y entonces te va contando una historia entre la tierra y tú. No hay ningún intermediario. Y eso es para mí lo más apasionante del trabajo arqueológico. Yo creo que hablar de historia y desenterrar dice mucho de lo que éramos antes, ¿no? El ser humano. ¿Tú crees que el ser humano de ese entonces es muy diferente al que ves ahora? Creo que hay cosas que son iguales, pero que hay muchas cosas que son diferentes. Y ahí entramos en el debate de lo que es cultura y lo que es biología. Biológicamente seguimos siendo seres humanos, ¿no? Claro. La misma especie, es lo mismo, pero a nivel cultural es muy diferente. Creo que es lo bonito de estudiar diferentes culturas y de las humanidades, y es que nos habla de la gran pluralidad que hay en los seres humanos. Si bien yo creo que arquetípicamente todos tenemos una psique fundamentada en lo mismo, pero luego la manera de expresarse, como una flor cuando florece, puede ser muy diferente. Y eso creo que es lo apasionante del Antiguo Egipto, ¿no? El cómo se expresa esa naturaleza humana a través de su cultura, de cómo desarrollaron su economía, cómo desarrollaron su sociedad, sus creencias religiosas. Porque todo esto que sabemos de Egipto, ¿lo sabemos hace mucho tiempo o es una ciencia, la egiptología, más moderna? Quiero decir, moderna, vamos a hablar de 100 años, 50... Sí, es moderna. Es moderna. Es moderna. Tiene muy poco tiempo. La egiptología, aunque ya viene de finales del siglo XVIII, digamos que se fundamenta más a lo largo del siglo XIX y por supuesto del XX hasta hoy, y ha tenido todo un proceso y sigue siendo todo un proceso de qué temas se estudian dentro del campo de la egiptología, qué temas se ponen de moda en la investigación, qué metodología se sigue, también cómo vamos introduciendo otras disciplinas diferentes, la tecnología y cómo nos puede ayudar pues, en el estudio de papiros, en el estudio en el campo arqueológico, ¿no? Entonces es una disciplina que va alcanzando cada vez más rigurosidad, pero que evidentemente tiene un proceso. Y lo que hoy nos parece muy avanzado metodológicamente, probablemente los arqueólogos de dentro de 200 años digan, perdisteis mogollón de información haciéndolo así. Fíjate. Pero claro, al ser moderno, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Las personas del siglo XVI sabían algo de egiptología, sabían que los egipcios antiguos o esos monumentos estaban dirigidos a algo religioso. Sí, ellos conocían Egipto y se conoce todo el imaginario del Egipto en época, sobre todo en época de la Edad Moderna, época renacentista y demás, cuando vuelve a haber un interés por la antigüedad. Vuelve a haber un interés sobre todo por la antigua Grecia y la antigua Roma, pero
también por otras culturas que quedan quizá un poco más en la periferia, pero que también resultan ser muy atractivas para la sociedad de la época. Entre ellas está Egipto. Lo que pasa es que no hay un método de acercamiento ni de estudio. Primeramente porque no se sabe todavía leer los textos egipcios. Entonces, a día de hoy no se sabe todavía. Hoy en día sí, estoy hablando del Renacimiento. Vale. Sí, entonces todavía en el Renacimiento tienen una idea de que cómo puede ser la lectura de los jeroglíficos, pero es totalmente errónea. Y eso les lleva a tener una idea como más bien mística, exótica de Egipto. Una idea que además se arraiga mucho en nuestra sociedad, fíjate, desde el Renacimiento hasta día de hoy. Se ha ido transformando, pero se expresa pues en películas de Hollywood y en la idea que tenemos popular del Egipto místico, cargado de un conocimiento oculto, trascendental, iniciático, que solamente unos pocos tenían. Ajá. Eso es una idea que realmente ya llegaron a tener los griegos con respecto a Egipto. En la época tolemaica, me imagino. Exactamente, en la propia antigüedad, y que luego se retoma en el Renacimiento a raíz de leer a los griegos. Entonces se va pasando la bola de una época a otra hasta que nos llega a día de hoy. O sea, que los que piensan hoy en día, como tú has dicho, que el Egipto antiguo es eso, es tan místico, iniciático, mágico, no sé, escuelas mistéricas, todo eso es simplemente el imaginario de ese siglo, ¿no? Del siglo del Renacimiento. Sí, es el imaginario griego que luego pasa a manos renacentistas y luego va pasando a la Ilustración. Y así de época en época hasta nosotros. De hecho, también Egipto se convierte en una autoridad a la hora de defender una posición, una creencia o una filosofía. Para los griegos, si algo venía de Egipto, es que era real. Mira. Sí, es como si yo te digo, esto lo dijo Einstein. A lo mejor no lo dijo Einstein, pero le está dando autoridad porque creemos que lo dijo Einstein, lo tenemos como un personaje. Eso me recuerda a los textos apócrifos también. A los textos apócrifos dice Evangelio de Tomás, y no era Tomás el que lo había, sino que le habían puesto el título de Tomás. Exacto, eso es un recurso que se da muchísimo en la antigüedad. Se da mucho. Claro, donde la autoría no es tan importante, el yo he escrito esto, quiero hacerme yo importante, sino quiero que esto sea considerado como verdadero. Entonces le doy una autoría que no tiene. O bien dicen que viene de Egipto, o bien dice que lo escribió Hermes, que vivió en el 3000 antes de nuestra era. Sí. Y es un modo pues de darle autoridad. Y esto también lo hacen en época moderna. Durante el Renacimiento y la Ilustración también hay pues personajes que desarrollan ideas de dónde procede el tarot, por ejemplo, que dicen, no, procede de Egipto. No hay nada de tarot en el antiguo Egipto, pero es un modo de darle autoridad. Como viene de Egipto, es que es real, es que es mágico. Tú como egiptóloga, ¿cómo ves si los egiptólogos hoy en día ven el Egipto antiguo como lo veía lo que me has estado comentando? El modo mágico. Exacto. Ya no. Porque... Pero nada, o sea, nada. Digo, al saber ya lo que hay escrito, si eso que hay escrito dice estas cosas, ¿no? De que si es lo que hay escrito nos habla de una civilización que, con respecto a su religión y a las áreas religiosas más desarrolladas, pues los sacerdotes y las personas de clase alta, tenían una religión muy compleja, muy diferente a la nuestra y también muy profunda. Muy profunda. Eran personas con un gran conocimiento y una gran sabiduría del interior del ser humano. No es directamente lo que creemos a nivel imaginario, que es el Egipto iniciático, idealizado, que incluso podría relacionarse con la New Age, ¿no? Esta idea de la New Age. Que todos los caminos van a uno, ¿no? Y coge un poquito de aquí, otro poquito de aquí, ¿no? Y eso es la nueva era. Exacto. No es esto. Pero lo que sí te demuestra el estudio más científico de Egipto es que era una civilización sumamente interesante para nosotros poder conocer una aproximación a las creencias religiosas de un modo totalmente diferente a nuestra civilización actual, como también podría ser acercarse a otras civilizaciones del mundo. Claro. Egipto en este sentido no es única y especial. Es tan especial como el resto de civilizaciones como humanas. Otras que hay, claro. Que hay muchas, además. Efectivo. Y dentro de este aspecto religioso, que a mí me interesaría entrar un poquito en él, ¿cómo es que un pueblo, vamos a decir pueblo, porque me imagino que
según sabemos la historia, Egipto no empezó con faraones, eran ciudades-estado, y bueno, ahí las peleas, sus cosas, sus conquistas, y llegaron a esto, ¿no? A lo que ahora nos decís los egiptólogos, porque yo leo esas cosas y no sé lo que pone ahí, ¿no? Por eso nos acercamos a vosotros para poder aprender estas cosas. ¿Cómo es posible que pueblos que se dedicaban exclusivamente a la agricultura pudiesen crear una teología, al menos la que cuenta la teología oficial dentro de un poquito lo que es la religión, ¿no?, egipcia, tan complicada? ¿Cómo es posible? Pues mira, es posible en primer lugar porque, como tú bien comentas, hay todo un proceso de desarrollo desde que tenemos las primeras ciudades egipcias con sus jefecillos, Sí. hasta que empiezan a tener entidades con autoridad religiosa, que pueden ser esos mismos jefecillos o esos sacerdotes, como puede ocurrir en sociedades más sencillas en el sentido de que están formadas por menos cantidad de personas. Sociedad de bandas o luego sociedades tribales y demás. Y entonces empieza a entrar todo lo que vendría a ser una estructura religiosa, pero todavía no está bien delimitada y no está asentada con un sistema en concreto, ¿no? Pero con el aumento de la población, gracias al control de la naturaleza, a la agricultura y pues a años prósperos, pues la población crece. No tienen móvil para entretenerse y hacen otras cosas. Entonces la población crece y empieza a expandirse. Y en esa expansión, pues tarde o temprano, acaba unificándose y convirtiéndose en todo un país, donde la organización política se va haciendo cada vez más compleja. Y junto a ella, la organización religiosa y todo el sistema religioso. Entonces, el hecho de que sean agricultores no significa que sea sencillo. Significa simplemente que el sustento básico de la mayor parte de las personas en esa población depende de la agricultura. Pero tenemos clases que son más pequeñas en cantidad, que son comerciantes. Tenemos la especialización del trabajo dentro de la organización política, porque para recaudar impuestos, que al fin y al cabo es grano, claro, de todos los lugares que ya es de un país unificado, necesitas un sistema administrativo. Y con ese sistema administrativo, pues al final encuentras a escribas, en matemáticos, contables, y ya de ahí pues pasamos a otras áreas de especialización como puede ser la astronomía, los sacerdotes astrónomos y los pensadores, que siempre han existido. Siempre han existido y que intentan darle forma a la realidad en la que viven, que se hacen preguntas intrínsecas y que acaban encontrando las respuestas a esas preguntas en su propia cultura, que son sus propias creencias, que viene de generaciones atrás. Y así se va conformando una religión organizada y estructurada, que es la que al final nos llegan los textos, porque los textos nos llegan de personas que saben escribir y que saben desarrollar esas narraciones, no de la gente más humilde que es analfabeta. Claro. Vi un vídeo tuyo hablando sobre Moisés. Voy a hablar un poquito sobre esto, que es religión, y eso es algo que a la gente le gusta, por lo menos en el podcast, uno de los últimos que hice con el historiador Guillermo Vigil, que gustó muchísimo porque son datos que no se dan. Él decía que Moisés como en sí no hay pruebas, eso dice la egiptología, que no hay pruebas sobre el evento o el personaje, pero mencionaba que Manetón, por ejemplo, mencionaba a un sacerdote, no recuerdo ahora, de verdad que no recuerdo ahora el faraón que era, ¿no? Pero que casaba mucho con la historia del monoteísmo, bueno, el que le llaman monoteísmo en Egipto, ¿no? De Akenatón. Entonces, como que era influenciado por los Ixos. No sé si sabes. No, creo que te refieres a... Sí, es verdad que hay hipótesis. Por Sarsef, me parece que se llamaba el sacerdote. Realmente te digo, porque es que como hay tantas teorías, pero teorías... es Akenatón, pero es que hay otra que la relaciona con los Ixos. Y la relaciona, claro, es que es más complejo. Los Ixos fueron, esto es un evento histórico. Sí, eso sí es histórico. Sí. Exacto, sí, fueron expulsados del país en tiempos de Ahmose, que es el probable el rey que...
y que reunifica el país. Y una de las interpretaciones de los que intentan ubicar Moisés como evento histórico en Egipto es que podría relacionarse con este evento de expulsión de los hicsos, que no sería un éxodo de una rebelión de esclavos que huyen de Egipto porque quieren irse de Egipto, sino que es una expulsión de una cultura que había estado asentada en el norte de Egipto y que había gobernado Egipto. Sí. Entonces, realmente no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Relacionado con eso, yo no tanto con Moisés, sino con la creencia, ¿no? Sí. Del más allá, con la creencia del más allá. Una de las preguntas que yo me hago cuando voy a Egipto es que toda la religión está relacionada con la muerte. Quiero decir, con prepararse para la muerte. En este caso, no hay ninguna explicación, porque claro, hay muchas religiones que se basan ya no tanto en la muerte en sí, sino en el paso. Pareciese, da la impresión, una persona de calle como yo que va allí, pareciese que están súper obsesionados con la muerte, más que con el paraíso quizás, ¿no? Sino con prepararse a vivir la vida que tenían en el más allá. ¿Es algo así? Yo diría que no. Es la impresión que da, primero porque por la conservación de los objetos no se ha llegado a una gran cantidad de registros arqueológicos que están relacionados con el contexto funerario porque se ubican en el desierto las tumbas. Y el desierto lo conserva en Egipto todo de manera milagrosa. Sí. Mientras que la vida se desarrollaba a las riberas del Nilo, donde hay humedad y además en casas de barro, y por lo tanto no nos ha quedado tanto. Entonces tenemos más información de su mundo funerario y de sus creencias que del día a día. O sea, no sabríamos qué es lo que pensaban o qué es lo que creían realmente los egipcios de calle. La gente humilde. La gente humilde como nosotros, sí. Que no es de clase alta y está en la corte. Exacto. No lo sabemos. Sabemos cuáles son sus entidades favoritas y la información que tenemos de ellos es de ámbitos muy concretos, como por ejemplo ciudades que se han conservado pues, por su ubicación y porque han tenido suerte, como por ejemplo Deir el Medina. Deir el Medina realmente era una población no de agricultores, sino de los trabajadores de las tumbas de los reyes en el Valle de los Reyes. Pero bueno, era gente un poco más de a pie. Entonces, gracias a Deir el Medina, que está en el desierto, y se ha conservado bien, pues tenemos una gran cantidad de óstraca, que son fragmentos de piedra o fragmentos de cerámica que utilizaban como sus registros del día a día, como nuestras hojas de blog. Ah, mira. Sí, y entonces, gracias a eso, pues sabemos cosas de la vida cotidiana, como, por ejemplo, pues quién iba a trabajar qué días de descanso tenían, qué excusas utilizaban a veces para no ir a trabajar. Excusa tan importante como que se te ha puesto malo el burro, que tener un burro en aquella época era un lujo, entonces que se te ponga malo el burro es como que se te estropee el Ferrari, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos un poco sus preocupaciones del día a día. Y también sabemos cuáles son las entidades favoritas de la gente más de a pie. Entidades que no tienen un templo, pero que son muy importantes y muy recurrentes en el uso de amuletos y en el uso de figurillas, como es la diosa Taweret y el dios Bes. Estos dos son los favoritos, digamos, en el día a día de la gente. ¿Por qué? Pues porque son entidades que su función es proteger a la familia, proteger a las mujeres embarazadas, proteger a los niños recién nacidos, que nos hablan de los problemas que podían tener en aquella época. Tener un hijo era muy arriesgado y entonces necesitaban de divinidades que su función fuera pues proteger lo que nos importa realmente a la gente de a pie, que es la familia y nuestros hijos, ¿no? Entonces sí que podemos saber un poco, pero en comparación con lo que sabemos de las clases más pudientes, no tiene comparación. Es muchísimo más lo que sabemos de las clases altas. O sea, es como si viésemos que la gente, por ejemplo, los templos que estaban hechos, que lo que ha llegado hasta ahora, pero en aquella época, intentamos viajar en el tiempo atrás, ¿no? Yo soy un egipcio y paso al lado de un templo que está lleno de jeroglíficos y yo no sé lo que pone ahí. Me enseña a los sacerdotes esa, vamos a decir, esa enseñanza espiritual
¿O es solamente quedaba en el palacio, en los faraones y en el grupo sacerdotal? Bueno, se calcula que solamente el 1% de la población sabía leer y escribir. Entonces El 1%. Sí. Y además, en los templos no accedía todo el mundo. No Sí, podía bueno, acceder la eso gente. también es verdad. Claro, solo accedían los sacerdotes y la gente preparada. E incluso no todos los sacerdotes podían acceder hasta la naos, Claro. en lo más profundo del templo. Entonces sí que era algo como muy jerárquico, muy específico de quien esté preparado y tenga la capacidad o tenga el permiso de entrar hasta aquí. Entonces eso nos da pie a una pregunta cuando estamos frente a un texto, Ujú. que cualquier texto siempre necesita esta pregunta, que Claro. es ¿para quién se ha escrito? ¿Para quién? Claro, ¿quién es el lector? Y en Egipto, en un contexto como puede ser una tumba o un templo, encontramos que, en primer lugar, la inscripción jeroglífica es una inscripción sagrada y mágica. Su propósito no es solo comunicar, sino que también es manifestar, asegurar que algo permanezca en la realidad y siga existiendo. Es como un ritual, es algo mágico. Entonces ya con esto tenemos una respuesta. Y la otra es, pues si calculamos que el 1% era el que sabía leer, pues si hay un destinatario tiene que ser de ese 1%. Pues sí. Claro. Entonces, aunque en muchas publicaciones no se tiene en cuenta que el texto de un templo puede ser leído, sí que puede ser leído. Puede ser leído pues, por los cortesanos, por los escribas o por los sacerdotes que puedan acceder hasta ese lugar específico. Por ejemplo, cuando el texto está inscrito en la fachada. Ujú. En el Espeos Artemidos, que es un templo de época de Hatshepsut en Beni Hasan, en el Egipto Medio, Ujú. hay una inscripción muy grande que se encuentra en la fachada. En la fachada de ese templo podía pasar por ahí cualquiera, Claro. porque está afuera. Entonces lo puede leer cualquier persona que sepa leer. Eso nos lleva a la pregunta, bueno, ¿y lo que dice ese texto entonces, para quién se dirige? Ujú. Y cuando lees el texto de la inscripción, el texto mismo te lo dice. Por un lado, está diciendo que está, de alguna manera, estableciendo la titulatura real de la reina como faraón por una orden divina, por Ra. Ujú. Por lo tanto, ya está diciendo, yo soy el faraón y te voy a contar todas las cosas importantes que yo he hecho en Egipto por los dioses y por establecer el orden. Hay una función mágica. Ujú. La está preservando a ella como rey. Lo digo masculino Sí. porque es una figura Sí, sí. que estaba reservada para hombres. Pero también cualquier escriba o cortesano que pudiera acercarse y leer un poco, es verdad que está alto. Y entonces a ver quién consigue leer eso desde abajo. Pero si alguien lo conseguía leer, pues tenía que ser alguien que supiera. Que supiera. Entonces, quién sabe, eso también nos podría llevar a la pregunta, ¿tiene algo que ver con una declaración política en este lugar específico de Eso te Egipto? iba a preguntar, porque si fuese para dominar al pueblo, hombre, en su ignorancia sí, o sea, un pueblo ignorante perece siempre, eso Ujú. está claro, ¿no? Pero que tuviese el tema religioso en Egipto, tuviese algo político, o sea, fuese exclusivamente algo para asegurar, como tú has dicho, pues la validez de un faraón, ¿no? Quiero decir, a mí me ha dicho Hatshepsut, me parece que Ujú. dice que yo soy hija de Ra, Ujú. ¿no? Ese es como un título, ¿no? De Ujú. que yo soy la hija y tengo que ser faraón, ¿no? Exacto. Es una declaración política. Claro, depende de lo que te esté contando el texto. Si el texto te está narrando el viaje de Ra por el inframundo, pues ya sabes que Bueno, es otro contexto. pero ¿tú crees que las historias, lo que quiero llegar es, Sí. si tú crees que las historias religiosas egipcias antiguas, no las de ahora, pues son musulmanas y coptas, pero las de aquel entonces, la gente sabía las historias, la historia de Osiris, la historia de Ra, la historia de Sekhmet, no sé. Sí, definitivamente las grandes historias sí que la debían conocer. Por las festividades, por ejemplo. Ajá. Había festividades, procesiones que se realizaban Ujú. donde participaba la gente, era su momento del año. Ujú. Salir a la calle, acercarse al dios porque está en la procesión, en la barca sagrada. Y bueno, la procesión pues hay diferentes tipos, ¿no? Si va de un templo a otro, bueno, pues te puedes acercar de alguna manera al dios y se hacen celebraciones, se va a la necrópolis, se hace un banquete, se festeja.
como hacemos aquí también. Sí, sí, ¿no? en todas esas festividades que al fin y al cabo son todas religiosas. Exacto. Y tienen que ver siempre con épocas concretas del año relacionadas con el calendario agrícola. Agrícola, sí, es verdad. Entonces, las personas que, por ejemplo, los normalitos, a la hora de que falleciesen, tenían el mismo comportamiento o proceso de enterramiento. No, depende de los recursos que tuviera. Ajá. Por ejemplo, dentro del proceso de preparación de los cuerpos, pues hay diferentes categorías. Hay categorías que podríamos decir, para entendernos, que son más caras. Máscaras. No, que son más caras. Que me he entendido máscaras. Sí, son más caras. Vale. Porque claro, hay sacerdotes que se dedican profesionalmente a esto. Artistas. No, son artesanos. Momificadores. Momificadores. Sí, son momificadores y entonces hay mejores, hay peores, como en todas las profesiones. Claro. Entonces, pues si tú querías que te prepararan para trascender al más allá, pues querías elegir a sacerdotes que fueran buenos, que tuvieran experiencia o a lo mejor con ungüentos y con todo el proceso entero de momificación, pero si no tienes recursos te tienes que conformar con el aprendiz, que lo haga el aprendiz, y te tienes que conformar con un proceso, digamos, reducido, resumido de momificación, y hay muchas categorías. Hay algunas que están mejor hechas, otras que están peor hechas, y eso también habla de los recursos económicos de la persona. Las personas que no tenían para nada acceso a eso, pues bastaba con un hoyo en el desierto y ahí colocar el cuerpo. Al fin y al cabo, de ahí viene la momificación. La momificación natural se da en el desierto por la sequedad misma. Entonces ahí ya se preserva bastante. Si no tenías opción, pues esa era un... Preservar el cuerpo, Laura, era la esperanza de la resurrección. Era un elemento importante, pero no el único. Pero era resurrección. Yo quiero que quede esto claro. Vale. Decir, porque no es lo mismo reencarnación que resurrección. Claro. Y yo cuando leo el libro de los muertos, que leo al principio, en su primer capítulo, habla de esta es la resurrección, ¿no? Para llegar a la resurrección, que es muy cristiano eso. Sí. Que no se ve en la mayoría de religiones, que no sean monoteístas, ¿no? Sí. Entonces, que yo lo veo un elemento de sincretismo muy, muy importante a la hora de ver que se preparaban para la resurrección. Claro, aquí hay dos cosas. Para lo que nosotros entendemos, así hablando en general, sí, es volver a nacer, es volver a vivir, pero en el más allá trascendido. Es como trascender la muerte y trascender también la vida, porque pasas a un estado superior. Pero sí que sería interesante ver en la traducción que tú has leído. Sí, claro. Claro, has leído una traducción a lo mejor en español. Claro. Claro, ha traducido resurrección, pero ¿cuál es la palabra egipcia? Egipcia. Claro, es mes, que es nacer, no sé exactamente cuál sería o con qué lo compararía, pero eso sería interesante para, pues no sé, a lo mejor otras opciones de traducción. Cuando vemos las tumbas que se encuentran, como la de Tutankamón, digo porque es la más famosa, pero que se han encontrado muchas, con todo su ajuar, ¿no? Con esa de llevarte todo eso al más allá. O sea, como vivir lo que estás viviendo, pero allí. No sé si es en el lago de Juncos, puede ser. O en los campos de los Juncos. En los campos de los Juncos. Sí, ¿no? En los campos de los Juncos. Sí, y esto es muy bonito, porque la idea que ellos tienen del más allá es un estado perfecto del Egipto de aquí. Fíjate. Más bien, dándole la vuelta. El Egipto de la vida, este Egipto, sí. Para ellos es el reflejo imperfecto del cielo, donde está el Egipto perfecto, el divino. Es que cuando tú hablas de esas cosas me viene a la mente mucho sincretismo. O sea, se me empieza la cabeza a dar vueltas porque ese es el más allá del cristianismo, por ejemplo, ¿no? El cristianismo no es el paraíso que te ponen alitas, eso es muy cultural, religioso, ¿no? De la Edad Media y muchas cosas. Pero cuando vas a los textos y los lees, te habla de eso, de que tienes una resurrección de tu cuerpo, de ahí hablo yo de las momias, que es tu cuerpo preservado, resucitas y vas a un sitio, un estado que es sombra, o bueno, no sombra, es lo que debía de ser, que lo que estamos viviendo es lo que no debe de ser.
O sea, un sitio donde no hay más lloro, más lágrimas, más problemas. Vas a estar en tu sitio, vas a estar con tus cosas, vas a estar con tu trabajo, porque se ve. Yo he visto en las tumbas, no recuerdo cuál es, bueno, en el Valle de los Reyes, escenas del muerto trabajando, ¿no? En el más allá, ¿no? Entonces, como vivir una vida donde no hay problemas, ¿no? En ese sentido. Sí, donde no hay carencias. Donde no hay carencias. Exacto. Y donde se refleja todo con el verde abundante, las crecidas del Nilo siempre son prósperas, nunca hay inundaciones o sequías. Incluso donde trabajan para ti, porque se llevan los Sheptis como figurillas que luego en el más allá cobrarán vida y trabajarán por ti. ¿Ves? Es como llevarte el trabajo o lo que hacías aquí, llevártelo allá, ¿no? Sí. Entonces, cuando vamos a Egipto, yo como turista, me voy a poner como turista, lo único que vemos ahora hoy en Egipto, que es lo que ha llegado hasta ahora, es todo lo relacionado con el más allá. O sea, con la vida del más allá. Claro, queda mucho de eso, porque se preserva muy bien. Entonces no tenemos tantas tumbas intactas, por desgracia, pero sí que tenemos muchísima información de rituales funerarios, diferentes tipos de tumbas, formas de decorar las tumbas con diferentes propósitos, textos que son funerarios, pero también todo ese mundo funerario siempre se relaciona con su idea religiosa en general. Claro. Y no solamente eso, tú has nombrado antes los momificadores, que era un oficio, pero que tenía todo estaba relacionado con el comercio y el dinero, ¿no? Exacto. Que no se nos olvide esto, ¿no? Esa idea de idealizada en Egipto místico. No. Tú quieres morir bien. Claro. Había sacerdotes que amasaban fortunas vendiendo momias falsas de gato como... ¿Momias falsas? Sí, como ofrendas. Entonces la gente, si quería pedirle algo a la diosa Bastet, que es la diosa gato, que era muy popular, pues un ritual que había era comprar una momia y entregársela como ofrenda a la diosa. Entonces los sacerdotes pues empezaron momificando gatos, pero eso era caro. Hacía falta muchos gatos porque se hizo muy popular esa tradición. Entonces pues empezaron a hacer momias que a lo mejor tenían un hueso de gato dentro y luego la forma de un gato e incluso nada dentro, y lo vendían y hacían fortuna con eso. Y hay toda una cadena de trabajo. Por ejemplo, en la producción de Sheptis, estas figurillas famosas, hay un tipo concreto que estudio yo, que son de una época específica, que es segundo periodo intermedio, son de madera y tienen inscripción. Hemos podido ver en muchos de ellos que la inscripción la hacen en primer lugar con la típica fórmula de ofrenda y luego cuando tienen que poner el nombre del propietario lo dejan en blanco. Es una producción, no es en masa porque no es industrial, pero es una producción, bueno, en una gran cantidad de objetos. Se colocan ahí, luego viene el comprador y dice quiero este y pónmelo para que se dedique, por ejemplo, para Laura. Y entonces el escriba, que puede ser otro escriba, ya se dedica a ponerlo el nombre y vendértelo. Entonces hablamos de economía y de comercio. Claro, esto me recuerda a las religiones de hoy en día, y que me perdonen los cristianos católicos, y lo voy a decir, en mi ciudad, Zaragoza, cuando venden la medida de la Virgen, que es un papel, es una cuerdita, bueno, una cinta, y hacen millonadas con eso. O sea, negociar con el más allá. Sí, con la compra de bulas, ¿no? Que sí. La compra de bulas que en el siglo XVI. Claro. Quiero decir, al fin y al cabo, la idea en sí está bien de la religión del más allá, porque yo creo que todos nos preguntamos eso muchas veces al día y todas estas cosas, ¿no? El interior del ser humano, el ser humano siempre ha buscado estas cosas, yo pienso, ¿no? Pero claro, ahí están los que se han aprovechado y no es algo nuevo. Es algo muy viejo. Sí, yo creo que eso viene también de fábrica. Eso viene de fábrica, ¿no? Sí. Y otra cosa que te quería preguntar, Laura, ¿cómo es posible que una religión como la egipcia durase tanto? Es que, no sé, registros, yo igual me equivoco, ¿no? Pero estamos hablando que, vamos a ver, el cristianismo lleva 2000 años y la idea de la religión egipcia antigua, yo creo que llegó casi hasta el siglo IV, ¿puede ser? Bueno, como civilización faraónica, 3 milenios. 3 milenios. 3 milenios. Luego, normalmente,
En historia, pues solemos hablar como que a partir de la conquista romana ya entramos en otra era. Sí que es verdad que los emperadores romanos se consideraban a ellos mismos faraones. Eso te lo iba a preguntar yo. Siguen preservando, pero bueno. Sí, porque hemos visto templos sí. Que están dedicados a emperadores casi 200 años después de Cristo. Bueno, sí, el templo de Philae fue el último. Uno de ellos. Como resquicio que quedó allí. Pero efectivamente es muy largo. Con todo su proceso de cambio, no siempre es igual, ¿no? O sea, hubo un cambio, ¿no? Yo creo que... Hay cambios, sí. O sea, con los mismos modelos, quiero decir, mismos iconos religiosos, pero que cambiaba la historia. Sí, son los mismos mitos, los mismos dioses. A veces hay dioses que sepamos surgen en ciertas épocas. Luego hay otros dioses como que caen en desuso, aparecen otros nuevos, o dioses que son sincretizados de otros dioses antiguos. Entonces hay todo un tema de cambio, pero sí de repetir la tradición, que era muy importante. Y yo me imagino que también en la época tolemaica, bueno, no sé si Asiria, no sé si fue Asiria que también invadió Egipto. La época siria previamente. Eso es. Y la época tolemaica, los romanos, los persas, influenciaron también en incluir también otras cosas, ¿no? Claro. Siempre ha habido mezclas culturales. Sí es verdad que a partir de la época baja, cuando empiezan todos estos periodos que has mencionado, empieza a haber más mezcla, pero por ejemplo en la época Ixa, de la que hemos hablado antes un poquito, también introducen nuevos elementos que se introducen en Egipto, e incluso otras culturas toman elementos egipcios, como por ejemplo los faraones cushitas, que vienen de la región de Nubia, en la dinastía 25. Ellos, para poder legitimarse como una dinastía que tiene... pues, que asentarse en Egipto como una dinastía legítima, lo que hacen es inspirarse en las tradiciones egipcias del Reino Medio y del Reino Antiguo. Eso. Claro, entonces, si es un recurso también, digamos, político. Eso es lo que iba a decir. Claro. Recurso político. Efectivamente. Es que esto parece la Edad Media, ¿no? En la Edad Media la mayoría de reyes tenían que ser aprobados por los papas, ¿no? Claro, pues aquí de algún modo no hay una persona que te apruebe, aunque hay casos y casos, pero sí que hay una estrategia de legitimación que muchas veces se basa en volver a la tradición. La misma Hatshepsut lo hace muchísimo con el Reino Medio. Ella, para establecerse como faraón y legítimo, muchas veces recurre a incluso el estilo arcaizante de los textos de su época y se inspiran en el Reino Medio. Y es un modo de legitimarse también. En las épocas antiguas. Es como si yo ahora hablara en un castellano antiguo inventado, pero para parecer más culta. Y entonces eso me da autoriza, ¿no? Me da autoridad. Pues algo así hacían también. Es que no me parece tan diferente el Antiguo Egipto en esas tramas políticas que las que pasan hoy en día. Sí, seguimos siendo humanos. Y pareciese que somos más avanzados, pero seguimos igual, ¿no? Seguimos igual, sí. ¿Es que seguimos igual? Sí, con las mismas estrategias. Hay muchos elementos culturales que son diferentes, pues ¿qué entendemos como Dios? Eso es más abstracto. Claro. ¿Qué entendemos como muerte, con el más allá? Eso es más abstracto. ¿Qué soy yo? Eso es más abstracto. Claro, porque creo que el ser humano de hoy en día es más... pide más razón, ¿no? De lo que Exacto. Lo otro, bueno, creía sin razón, bueno, pues te creo, lo que me estás diciendo, pues bueno. Pero hoy en día es más razón. Yo quiero entender, ¿no? La gente quiere entender lo que los demás creen o lo que él cree. Y queremos entender a través de un sistema concreto, cosa que previamente a la revolución científica no había, ¿no? Incluso los científicos como Newton no desechaban ningún campo o ninguna forma de acceder al conocimiento. No, porque imagínate, Newton, dicen algunos que era más teólogo que científico. Ya ves. O sea, porque además se escribió un libro sobre, bueno, esto es escatología de los últimos tiempos, escribió incluso con sus cálculos cuándo iba a ser el fin del mundo, ¿no? Según los textos bíblicos. O sea, claro, algo totalmente... O sea, que imagínate. Claro. Nosotros en nuestra civilización actual pues estamos muy determinados pues, por la revolución científica, el método científico, pero hay que tener mucho ojo con esto porque una cosa es el grupo social dedicado a la ciencia, los científicos, y otra cosa es la idea que la masa tiene de la ciencia, que es una idea en primer lugar falsa porque por desgracia la masa como tal no conoce el método científico.
ni tampoco se hace preguntas científicas en su día a día normalmente, pero sin embargo creo, esa es mi opinión, que sí ha sustituido a Dios por la ciencia. La ciencia, como idea cultural, ha cobrado la forma o el lugar que tenía antes Dios. Pero Dios como algo que se le tiene que dar sacrificio. No, Dios como algo que va a salvarnos. La ciencia nos va a salvar del cambio climático. La ciencia me va a salvar de la enfermedad. La ciencia me va a salvar de lo que sea. Y si encima estás en desacuerdo con la ciencia y la religión, pues crees que los extraterrestres van a salvar el planeta. Claro, pero yo creo incluso que el tema de los extraterrestres también es un recurso actual que utiliza una idea cultural popular de la ciencia para sustituir a las antiguas entidades. Porque la idea de que haya vida extraterrestre pues es viable. Claro, eso está clarísimo. Yo, vamos, eso no creo que estemos solos es que yo en el universo. Incluso para aquellos que dicen que si se presentase ahora un extraterrestre, nos estamos desviando del tema. Total. Pero bueno, pero viene con el tema de la religión, ¿no? Lo que estoy diciendo. Piensan que posiblemente si ven que, imagínate, aparece una nave espacial y no sé qué, y vienen los extraterrestres, las religiones desaparecen. Eso lo he escuchado yo en afirmaciones, como que es algo que ahí se van a poner las cosas en su punto y tal, ¿no? Porque va a aparecer y ya no seremos los únicos, como dicen las religiones y tal. Y yo creo que aquellos que nos hemos acercado a ciertos textos antiguos y los hemos estudiado, más aparte de leerlos y poderlos entender, ellos siempre estaban esperando algo de arriba. Yo no sé si los egipcios estaban esperando también algo de arriba. Claro, los egipcios no entendían a los dioses como separados en distancia. No, era como que vivían, ¿no? Están entre nosotros y se mueven entre los mundos que no es el plano cuando uno está vivo. Entonces, al dios lo invocas y el dios viene. Y incluso había festividades en las que, bueno, el objetivo era ver a la divinidad, ¿no? Por ejemplo, el Festival de la Cerveza era un festival que se celebraba pues, para consumir cerveza mezclada con otras sustancias, y así, después del baile y del éxtasis, ver a la diosa, depende de la versión, ¿no? Por ejemplo, la diosa Mut de Isheru en Karnak. Entonces, no es que estén lejos y los estamos esperando porque estamos solos aquí. Ellos están aquí, forman parte de nuestra realidad. Si tienes la capacidad o los recursos, incluso puedes comunicarte con ellos y verlos, y ellos intervienen en tu vida. Le puedes pedir cosas, ¿no? Entonces, realmente es una idea diferente, pero volviendo al tema de los extraterrestres en la cultura popular, yo sí que realmente creo que hay como una especie de necesidad de los seres humanos en que alguien venga y nos diga, no estamos solos, te voy a dar respuestas que no tienes, te voy a dar un sentido existencial. Puede ser aterrador la idea, puede ser aterrador, pero como ya no tenemos dioses, nos queda la razón y la ciencia, pues puede ser que vengan de fuera y que sean otra especie, que hayan desarrollado su civilización en otro planeta, que tengan más capacidad tecnológica que nosotros, siempre en nuestra cultura tecnológica y en nuestra industria tecnológica. Eso lo digo mucho yo, que ese evento evoluciona también con nuestro avance tecnológico. Exacto, siguen siendo nuestros espejos. Los dioses egipcios eran espejos de los antiguos egipcios. ¿No? El dios medieval quizá sea el espejo de la gente de la Edad Media. Claro. Y los alienígenas son espejos de nosotros mismos en nuestra civilización occidental. O ya mundial, estamos globalizados. ¿A dónde llegaremos, Laura, con todo esto, con el tema de la religión? Porque estamos hablando de que no hemos cambiado nada. Estamos avanzando en el tema de las creencias, aunque sea cambiando unos iconos por otros, pero al fin y al cabo el ser humano sigue buscando. Intrínsecamente es lo mismo. Sí. Es increíble. A mí me suena esto a unos textos que habla de que dice que Dios escribe en el corazón del hombre la eternidad, ¿no? Por eso el hombre siempre está buscando la eternidad. O sea, no es porque te estén metiendo, sino que es algo que ya sale en tu ADN, ¿no? En tu ADN espiritual, el buscar, ¿no? Buscar la eternidad, buscar los caminos, ¿no? De la existencia, de dónde voy, todas estas frases filosóficas tan famosas que todos conocemos, ¿no?
Entonces, ¿tú crees que el ser humano hoy en día, y mira que te estoy metiendo ahora en otro tema porque ya hemos hablado mucho de Egipto, pero con todo lo que tú has aprendido y sigues aprendiendo y sigues investigando en Egipto, que está la mayoría de las cosas, la mayoría, relacionadas con el tema del más allá, a Laura, ¿qué le parece esto a Laura? A ti, ¿qué te parece? ¿Tú crees que el antiguo Egipto podría aparecer ahora en la sociedad que estamos? Digo, la creencia. En ti podría... Más personal, te lo voy a decir, ¿vale? Si quieres contestarla. Si te ha traído algunas preguntas todo esto que has estado investigando, más allá de la investigación científica. Sí, claro. Y creo que es la razón por la que me dedico a esto. O sea, hay una parte que es el trabajo metodológico, pero hay una parte personal que busca respuestas y que de algún modo pues decidí buscarlas en Egipto como podría haberlas buscado estudiando religiones comparadas, exacto. Solo que bueno, te fuiste allí. Me fui a Egipto y ya pues difícilmente puedo salir. ¿Y hasta ahora qué has encontrado? ¿Has respondido a alguna pregunta tuya de las que te haces? No, pero sí que creo que puedo intentar entender al ser humano y a la espiritualidad, a los dioses, a la religión, desde un punto de vista diferente al que no podía acceder antes de estudiar. Antes de estudiar, pues tenía las versiones de lo que yo había aprendido, pues de mi cultura o lo que me habían enseñado. Claro. Y gracias a estudiar el Antiguo Egipto, tengo otros modos de responder a las mismas preguntas, que es lo que se entiende que responderían ellos. No lo podemos saber a ciencia cierta, pero se entiende que es lo que ellos responderían. Claro. No significa que eso se convierta en mi creencia personal, claro, pero sí es, bueno, el ser humano ha sido capaz de responder a estas preguntas de esta manera y eso pues abre mi mente a nuevas preguntas. A nuevas preguntas sin respuesta. Sí. Pues bienvenida al club, ¿no? Muchas cosas que no podemos responder todavía. Bueno, Laura, yo creo que ha sido una charla estupenda. A mí me gustaría volver a invitarte a mi canal, ¿no? Será un placer, claro. A seguir charlando de cositas y a ver si nos podemos, no sé, coordinar de esta manera, porque yo creo que puedes traer mucho conocimiento y muchas cosas que podemos aprender de ti y creo que es necesario. Yo creo que es necesario que los científicos, como tú, deis voz a esto, ¿no? Que no sois personas que sois frías como un témpano, ¿no? Que no tenéis sentimientos cuando hacéis las cosas. Yo me imagino que tú te emocionarás cuando encuentres algo, una momia o algo, ¿no? Y dices, mira, ¿no? Darle el respeto al fallecido, aunque lleve muerto 3000 años, ¿no? De poder dar ese abrazo a la espiritualidad, ¿no? Yo creo que eso hay que dar voz a estas cosas. Sí, y a las emociones. A las emociones. A las emociones que sentimos al investigar, que no somos robots, al contrario. Si lo estudiamos es porque nos encanta y nos apasiona. Y eso a todos. Algunos parecerán más fríos, otros menos, depende de la personalidad, pero a todos nos apasiona. Yo creo que todos en la intimidad nos hacemos preguntas. Yo soy así. Yo en la intimidad, incluso cuando me voy a acostar y tal, a veces es cuando me vienen esas preguntas, ¿no? De esas meditaciones, ¿no? de mi mente y decir y preguntarme por las cosas de la vida, del más allá, del más acá. También, sí. ¿no? Es que yo creo que eso es lo que nos hace humanos, ¿verdad? Fíjate, yo creo que también estoy de acuerdo contigo. Sí, por eso tenemos que defenderlo siempre, el hacernos preguntas. Eso no nos lo pueden quitar. Más que pelear por eso, porque yo creo que pensar diferente, incluso en la espiritualidad, date cuenta cómo ha estado el mundo durante la historia, tú que eres historiadora también, cómo se han enfrentado con temas de creencia, simplemente. Ya no tanto de raza, más de creencia. Sí, exacto. O sea, el valor que se le da a la creencia, ¿no? Sí. Y nos hacemos más humanos gracias a esto, ¿no? Sí, exacto. O sea, eliminar a los iconos religiosos yo creo que no debería. Y abrirse a otras respuestas, a otras culturas. Eso es muy importante. Eso nos enriquece. Las mezclas culturales no nos empobrece, nos enriquecen. Porque nos hacen seguir preguntándonos y nos hacen seguir respondiendo de formas nuevas. Respondernos de formas nuevas
genera nuevas conexiones neuronales en la mente. Mira. Y eso nos hace... Pues a algunos les falta alguna neurona que otra, te lo digo yo, por no pensar estas cosas. Bueno, Laura, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Ha sido un placer. Espero que te hayas sentido a gusto y que, bueno, espero tener más conversaciones contigo, esperemos. Y bueno, muchas gracias. Que así sea, muchas gracias. Gracias. Bueno, nada, amigos, un abrazo muy grande. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, comentar, todas esas cosas que salen en YouTube y sobre todo compartir. Y hoy ha sido una charla muy agradable. Hasta luego, chao.